Pues hola, buenos días a todos. Soy Iván Courageux, soy francés y soy estudiante de doctorado en un grupo de cardio del Instituto de Recerca Germán Trias y Pujol de Badalona. Y pues somos un grupo que colaboramos muchísimo con el BCT. Y entonces hoy os presentaré las vesículas extracelulares y por qué son el Twitter de la comunicación microscópica y cómo las podemos aprovechar. Entonces, hay que saber que uno de los factores fundamentales de toda sociedad organizada es la comunicación y la transmisión de información, tal como lo estamos haciendo ahora mismo con vosotros. Y eso hay distintas formas de hacerlo. Puede ser de forma distinta, de forma directa, como hablando con la persona que está justo a vuestro lado, o de forma más indirecta, a través de redes sociales, o, no sé, o de mandar mensajes con el móvil o lo que sea. Y a su escala es que nuestro organismo actúa como una sociedad organizada. Y eso quiere decir que también uno de sus aspectos fundamentales es la comunicación. Y al nivel celular también existen distintas formas de transmitir la información. Nosotros vamos a usar la voz, la célula va a secretar moléculas y también podemos enviar mensajes con videos o imágenes o bueno, otras cosas, y la célula, por su lado, va a secretar vesículas extracelulares, que son como paquetes de información. Entonces, ¿qué son? Son partículas, nanopartículas delimitadas por una membrana lipídica. Hay que saber que es un material que no es viable, que no se replica, y que tiene una composición que es muy similar a la de las células que les producen. Entonces, llevan como los marcadores típicos que tiene también la célula que les producen, y también más adentro, tienen la información que se traduce por proteínas, por como factor de crecimiento o ácidos nucleídos. Y bueno, hay que saber también que hay un montón de vesículas distintas, de distintos tipos, como lo podéis ver aquí. Y eso, pues más que nada, se caracterizan por su biogénesis, quiero decir, de qué forma se secretan y se producen. Pero para hacerlo más simple, tenéis que saber que hay tres tipos distintos, principales, que son los cuerpos apoptóticos, que resultan de la muerte de las células, las microvesículas, que se secretan por yemación de membrana, y luego los exosomas, que es habitualmente la fracción más pequeña en cuanto a tamaño y que se excretan por vía endosomal. ¿Sí? Ay, perdón. No te ven acá. Vale. Vale. Pues entonces, nuestra idea es comunicar con nuestro organismo usando su propio lenguaje. Por lo tanto, hay dos puntos importantes, que el primero es comprender su lenguaje y luego usarlo para hablar con él. ¿Y eso por qué? Primero sería para desarrollar nuevos biomarcadores, que eso te permite detectar básicamente las enfermedades, puede ser antes de que los síntomas aparecen, pero también para intentar saber en qué estado de una enfermedad estás. ¿Y esto por qué? Porque las vesículas reflejan el estado fisiopatológico de las células que les producen. Luego, en cuanto a la comunicación con el lenguaje del cuerpo y con las vesículas, se refería más al desarrollo de nuevas terapias que se basan en vesículas. ¿Y eso por qué? Porque demuestran también efectos y como potencial que son muy comparables a las células que les producen. Entonces, como células madres mesenquimales que tienen un potencial proregenerador, van a secretar vesículas que también tienen ese mismo efecto, ese mismo potencial. Entonces, ¿cómo se producen o cómo las podemos aislar? Primero, tenemos que definir correctamente cuál es nuestro material de partida. Si queremos desarrollar un biomarcador, vamos a empezar más con un material que es un material que viene del cuerpo, que por lo tanto puede venir de fluidos corporales, que sea la sangre, la orina, la leche también, la saliva, y también, bueno, de tejidos, que aunque no sea un fluido, pues también se puede aislar vesículas.
Y por otro lado, si queremos desarrollar una terapia, es que podemos empezar de un material que se ha producido in vitro mediante el cultivo celular, como un cultivo 2D, como os ha enseñado Kim Vives al principio de todo, o como con bioreactores, como ha enseñado Víctor justo antes. Luego, se tiene que definir la estrategia de aislamiento de las vesículas. Y todas estas técnicas que podéis ver aquí es que se basan más que nada en el tamaño como de estas partículas, su peso y sus propiedades físico-químicas. Entonces, aquí tenéis una lista de lo que más se usa. Y bueno, es que os voy a decir que se pueden aislar con ultracentrifugación, por ejemplo, con cromatografía de exclusión por tamaño, o también técnicas que se basan más en precipitación de estas vesículas. Entonces, una vez que tenéis vuestra preparación de vesículas, primero se tiene que caracterizar. Entonces, ¿cómo se analizan? Primero vamos a mirar la identidad de lo que tenéis dentro de esta preparación, y es decir, mirar los marcadores que tenéis y saber si realmente son los esperados. Y vamos a mirar si tienen los marcadores de vesículas, que son típicos, y también del tipo celular que les secretan. Luego vamos a comprobar que realmente hemos conseguido aislar las vesículas y que tienen una buena integridad, y eso mediante la microscopía electrónica. Como son partículas de tamaño muy reducido, es que solo con microscopía electrónica se pueden ver. Luego podemos contar el número de partículas que tenemos en la preparación, y también interesarnos en la composición y mirar la cantidad de proteína, la cantidad de lípidos o de ácidos nucleicos que lleva la preparación. Y finalmente, hay una parte que será más específica a lo que queremos hacer con nuestra preparación. Si nos interesa más desarrollar o buscar un nuevo biomarcador, es que nos interesará más hacer estudios de transcriptómica o de proteómica. Pero si queremos aprovechar el potencial que sea antiinflamatorio o proregenerador de esas vesículas, es que tendremos que poner a punto como ensayos de funcionalidad in vitro. Entonces, ahora os voy a presentar como dos ejemplos que son más concretos, uno del uso de vesículas como nuevo biomarcador o como nueva terapia. Entonces, para el ejemplo sobre el uso como biomarcador, os hablaré de las enfermedades neurodegenerativas. Hay que saber que todavía se buscan biomarcadores que nos van a permitir como detectar las enfermedades antes de que los síntomas aparecen, para intentar mejorar la atención al paciente. Y en los últimos años se ha demostrado que las vesículas están secretadas por todas las células del cerebro. Y otra cosa muy importante es que están capaces de cruzar la barrera hematoencefálica para llegar a la sangre. Y eso quiere decir que con una muestra de sangre podemos mirar si podemos aislar las vesículas y seleccionar las que están secretadas por las células del cerebro, y luego entonces hacer estos ensayos de proteómica y transcriptómica para definir nuevos biomarcadores. Por lo tanto, estos descubrimientos han permitido el lanzamiento de nuevos proyectos que son muy prometedores, y pues esperemos que encontraremos nuevos biomarcadores básicamente para mejorar la atención al paciente. Ahora entonces voy a pasar a la parte de terapia, que nos toca más a nosotros, que trabajo en un grupo de cardiología. Por lo tanto, hace años que mi grupo trabaja para proponer nuevas terapias para los pacientes que han sufrido el infarto del miocardio, que básicamente es la obstrucción de una arteria del corazón que resulta en la formación de una cicatriz, de una zona donde las células han muerto y que hay un poco de fibrosis, vamos a decir, y que por lo tanto puede resultar en una arritmia o la pérdida progresiva de la función cardíaca o una inflamación que sea aguda o crónica. Entonces, mi grupo trabaja en proponer nuevas estrategias de tratamiento por eso.
Hemos primero trabajado en terapia celular y, bueno, como los comentaba los dos Kim aquí hoy por la mañana, hemos puesto a punto un tratamiento que se basa en una matriz descelularizada cargada en células mesenquimales. Y hemos visto que sí que tiene un efecto positivo, pero por lo tanto es que las células no realmente van a migrar dentro de la zona infartada. Entonces quiere decir que van a secretar, más que nada, van a secretar como factores o vesículas justamente dentro de o cerca de esta zona para promover la regeneración. Y por eso que ahora estamos trabajando más con estas células y en desarrollar terapias basadas en vesículas extracelulares. Entonces, os voy a hablar un poco de lo que hemos hecho estos últimos años. Entonces, hemos aislado las vesículas de las células mesenquimales que hemos usado para el bioimplante, el bioimplante que os ha presentado los Kim. Y básicamente hemos conseguido aislar las vesículas desde el sobrenadante de cultivo de células madres mesenquimales de la gelatina de Wharton, que es alrededor del cordón, y hemos aislado las vesículas mediante una combinación de ultrafiltración y de cromatografía de exclusión por tamaño. Entonces, a partir de aquí hemos caracterizado nuestro producto y luego hemos mirado qué efecto y qué potencial tiene, y eso in vitro. Entonces, aquí tendréis unos datos que son más específicos de una publicación que sí que hemos subido hace unos años. Entonces, hemos mirado primero su capacidad, su potencial antiinflamatorio. Entonces, hemos estimulado células in vitro para células que tienen un perfil proinflamatorio y las hemos tratado con vesículas. Y lo que hemos visto es que la inyección de vesículas o el tratamiento con vesículas permite reducir su proliferación. Por lo tanto, quiere decir que nuestras vesículas tienen un potencial que sea antiinflamatorio. Luego, hemos tratado también otras células con vesículas y hemos mirado las conexiones que se hacen. Y como podéis ver entre la foto en la condición control y la condición con vesículas, es que hay muchísimo más conexiones que se hacen cuando hay un tratamiento con vesículas. Por lo tanto, eso se traduce por un potencial angiogénico. Luego, aquí lo que hemos hecho es poner un gel o cargado en vesículas o que no lleva nada, básicamente, y lo hemos puesto en un cultivo celular. Y aquí lo que podéis ver es que cuando el gel está cargado en vesículas, las células que están fuera del gel van a migrar muchísimo más adentro. Por eso, entonces quiere decir que nuestras vesículas tienen también la capacidad de promover la migración y el reclutamiento celular. Entonces, a partir de estos datos, hemos intentado mirar si tienen estos mismos efectos in vivo y por eso hemos trabajado en un modelo porcino de infarto del miocardio y hemos cargado una matriz descelularizada en estas vesículas y la hemos implantado en la zona infartada, básicamente. Entonces, primero en este trabajo hemos tenido que caracterizar nuestro producto, entonces la matriz, y hemos marcado las vesículas, las hemos como infusado básicamente en la matriz y hemos comprobado que tiene como una distribución que es homogénea dentro del gel. Y como lo podéis ver, sí que lo hemos conseguido, por lo tanto, nos ha permitido ir más adelante y implantar la matriz descelularizada cargada en vesículas. Aquí lo que podéis ver en azul es la señal de las vesículas. No quiere realmente decir que las vesículas han migrado dentro de la zona infartada, sino que han permitido reclutar otras células que ellas han migrado dentro. Y eso se ha traducido por una mejoración de la función cardíaca y una reducción del tamaño de la cicatriz y también de la fibrosis en esta zona. Entonces, a partir de estos datos, que son muy prometedores, es que hemos tenido esta confirmación que las vesículas sí que tienen el potencial regenerativo y antiinflamatorio. Y entonces nuestra idea ahora con el VST es desarrollar y optimizar una estrategia de producción a gran escala que sea GMP para llegar a la clínica, básicamente. Y entonces estamos siguiendo estos pasos para el descubrimiento de nuevos fármacos y
Pues nada, entonces mi take home message sería que pues, las vesículas son mensajeros del cuerpo y que, claro, es una fuente de nuevo biomarcador, pero también como de nuevas terapias y que, por lo tanto, sí que tienen un futuro muy prometedor y con una larga como gama de aplicación biomedical. Entonces, muchísimas gracias por vuestra atención y aquí tenéis los dos grupos que trabajan en colaboración para este proyecto. Sí. ¿Las vesículas se transportan por los vasos sanguíneos? Sí, es que pasan en todos los fluidos. Es que son partículas realmente de tamaño muy reducido. Es que el rango básicamente habitual, hablamos de 20 nanómetros hasta, bueno, depende de los grupos, pero vamos a decir un 500 nanómetros. Por lo tanto, es que pueden cruzar todas las barreras y entonces se secretan tanto en el microambiente al nivel celular, tanto como en los fluidos, en todos los fluidos corporales, sí. Y después se puede identificar de qué tejido proviene. Se puede identificar porque como llevan los marcadores de las células que les secretan, básicamente es que luego puedes como aislar solo los que quieras. Es que hay una técnica, por ejemplo, que es la cromatografía de inmunoafinidad, que te permite solo recuperar las vesículas que llevan tal marcador. Por lo tanto, si eliges un marcador que es un marcador de células, no sé, de los neuronas, por ejemplo, vas a elegir un anticuerpos que va contra este marcador. Por lo tanto, podrás conseguir solo tener las vesículas que vienen de estas células y de este tejido en particular. Gracias. Deseo por el trabajo y la exposición, que muy bien. Pero quería preguntar si habéis estudiado concretamente qué moléculas de dentro de las vesículas fomentan la angiogénesis. Y si en el cáncer, que también normalmente los tumores provocan este reclutamiento de capilares, Sí. también lo hacen por vesículas, que lo desconozco. Sí, sí. Gracias. Entonces, en cuanto a la composición y qué moléculas realmente van a promover este tipo de potencial, es que de momento no lo tenemos claro. Y es que este mes justamente hemos enviado nuestras muestras para analizar y tener los datos de proteómica y transcriptómica. Así que, pues, si me preguntas dentro de unos 6 meses, espero poder contestarte. Pero de momento no puedo. Vale. Y, pues, no sé, ¿tenías...? Sí. Sí. Que los capilares se acerquen. Sí, exacto. Sí, es que hay que saber que, claro, las vesículas se secretan tanto por las células que están sanas como malas. Y también es que hay estudios que dicen que las vesículas pueden ayudar al cáncer a desarrollarse y como a reorganizar el microambiente. Por lo tanto, puede impactar. Vale. Vull aigua, pot ser? Sí.